¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra noche de directo para comenzar justamente donde nos quedamos en el directo pasado, que viene siendo justo una parte importante de la historia. No pude jugar nada, no pude avanzar nada, ya que pues básicamente ahorita lo vamos a ver. Y pues nada, compañeros, ayer no hubo directo por amenaza de tormenta, o estaba pronosticado tormenta eléctrica, que pues bueno, a suertes, como lo quiera ver uno, pues se fue para otro lado, o sea, nunca llegó la tormenta, pero pues cuando hay amenaza de un porcentaje alto, pues ahora sí que no me arriesgo, ya saben, el equipo. Ya saben, el equipo hay que cuidarlo, no quiero verme ahí en la necesidad de arriesgarlo, ¿ah? ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás? Buenas, bienvenido, compañe. ¿Cómo andamos? Déjeme revisar cómo va todo por acá. Déjeme ver lo del clima, porque también hoy está una amenaza de tormenta, aunque el porcentaje es muy bajo, pero pues obviamente son pronósticos, no son, ¿cómo se llama? 100%, claro. Pero pues nada, vamos a darle juego, así que pongan la máxima calidad que estoy emitiendo, para que la experiencia bonita, tráiganse la cena si no han cenado, y vamos a darle. Espero que la tormenta, si está pegando en otro lado de la ciudad, que no afecte la luz, esa es una. Y dos, que no afecte la línea de internet también. Ojalá. Vamos a ver. Ojalá, compañeros. A ver, nos quedamos en esta parte justamente en el castillo Agnes. Entonces, pues bueno, vamos a darle fuego completamente a la historia principal de entrada. Bien. ¿Qué dice que hay que hacer? Busca el modo de escapar, ok. ¿Todo bien, Agus? Ojalá mío prueba una vez más Manduca de Mana. No sé por qué está como que con importante algo que decir, si no me va a dar nada. Mimi, si ya nada de esto tiene sentido. Ah, claro, nos separaron de mío. Maldita sea. ¿Cómo han podido acabar así las cosas? Estoy sopesando nuestras posibles vías de escape. Me temo que en la coyuntura actual ninguna parece ofrecernos demasiadas probabilidades de éxito. Riku. Pánico y precipitación nunca conducen al éxito. Más vale tú piensa cosa fríamente. Eunice. A mí también me preocupa mío. Pero tenemos que intentar calmarnos un poco, ¿vale? Eso, Gillo, compaye. Gracias por renovar tu suscripción, compaye. 8 meses. 8 meses, un mes más con la mejor familia. Gracias, compaye, gracias. Aquí andamos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hoy estamos en misión principal, ¿eh? Hoy estamos en misión principal. No puedes escapar de esa manera. Ya no hice nada, ok. O sea, es hasta que como que lo hagamos, bebé. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok. Es como... Es como eso, ¿no? Ah, mira. Era varias veces. Call it, Noah. They've stripped us of our powers. There's no way for us to break it. Just give it a rest. How can I give it a rest? We have to get through. We have to get Mio out.
Surprisingly well behaved. I half expected you to have blown a hole in the wall by this point. Or what? Have you resigned yourself wholly to your plight? Knowing the extent of my power, did you come to gloat? Aquí ya habrá respuestas de quiénes The son. girl you'll find is in the cell beside you. Huh? Call out her name, why don't you? Your voice at least should reach. Oh, I see. You still cling to a sliver of hope. You recall, I wanted to stage a little sideshow. You expecting applause? It's the homecoming. Huh? I'm glad you catch on quick. With the eclipse, 1 month from now, the girl will meet her long-awaited end. Why don't we honor it at the castle? Make it a day to remember. Well, does that not please you? What a magnificent sideshow it will be. Los ojos de locura. Oh yes. I almost forgot to tell you something. You are now aware of the cycle of rebirth, yes? Ciclo de renacimiento. There is an exception. Those whose flame is snuffed out during a homecoming will not return. Ah, los que llegan a 10 años ya no renacen. Eso entendí, eso entendí. So weak. Amusingly so. Right now, all of you put together don't have the strength of a single soldier. Not even these flimsy iron bars yield to your efforts. Try all you like, but you cannot escape. No amount of toil will help you there. You feel the anguish, crippling despair. That is the hubris of fools who cling blindly to their hopes, only to find them dashed on the rocks. Of dreamers crushed under the sheer weight of reality. Of abject failures. Come on! Come on! Come on! That's enough! You're just gonna break your hands. I don't care! I'll shatter every bone in my body, if that's what it takes! Just stop! Please! Hey. Are you okay? Don't worry about me. I'm totally fine. I've made my peace. Even if I can never leave here, I'm content. I'll live on in others. Knowing that is enough for me. Please, don't worry. Mio. Hey, why do you think it is that they look like Noah and Mia? Like I know. Why aren't you asking yourself? When we kick the bucket, we're reborn in those cradles, right?
Maybe it's somehow connected to that. You think they're the same people? Is that even possible? Strange. Regardless, why would they do this? Exactamente, What ¿por qué se possible purpose could all comportan this así? serve? Su It's juego. almost like they're toying with us Es just como for gusta jugar kicks. con nosotros. You know, they've all been like that. When they took away lives, it was like they were enjoying it. That's really true? Huh? Oh. Huh? It seemed natural to laugh when happy. And yet, N had sadness in eyes, it seemed. Like Sparky did. He's Mobius, our sworn enemy. We really are hopeless. Can't believe we're stuck in here behind these snuffing bars. It wouldn't be much of a prison if they didn't perform that function. Come on. Was there even any point in all this? And everything we've done? Of course there was. Huh? At least, we gave them hope. At first, even when Guernica said he was 6 times older, it didn't click. Past 10 years was pure greed, I thought. But now, I'm scraping for whatever I can get. Ya les dijo, que en la otra traicionó. What are you doing? Huh? Oh, the bitch queen herself. Where do you think you're going? Where do you think I'm going? You know I can't allow this. Excuse me? That's a direct order. Don't be stupid. Whatever. Up yours. Look, the castle is on maximum alert now. Are you in that much of a hurry to get back behind bars? This ain't like the time we ambushed Quieres, when we had the element of surprise. After all they did for me, I can't just leave them. We don't have time for this. And I'm telling you, it's suicide. Noah entrusted everything to us. Hope, the future. Get that through your skull. You! Pasa. Era como un Mobius. Pero era bueno. Here I am, staring at my own palms. I feel the warmth of your hand. I thought I'd be forever by your side, protecting you, assuming that's what you wanted to. I had no clue that we had nothing between us. Perhaps I was so scared to know ¿Por qué la luna? the truth. ¿Tengo que ver o qué? Ahí están, allá o qué. Now that you're gone, and yet your love is still embracing me. I'm at a loss, I need you with me. It's like I'm drowning
Shania. What are you doing here? Traicionera. Got a little update for you. This'll be good. The day your Traicionera. friend departs this world. What did you call it? Homecoming? That's the day I've decided to have myself killed too. Okay. Shania, your iris. Yep. This right here is proof that I've joined their ranks. And your little friend will vanish from this world forever. But I will be born once again. Just the way I should be. That's just the reaction I was hoping for. Ah, it's beautiful. I hope I can make that face too when I meet my enemies on the battlefield. Piss off, eyesore. Oh, don't you worry. I'll be gone soon. Pretty much as soon as your friend will. Hija de tu mouse. It was so obvious, looking back. I knew that something was off about her. Hija de su madre. I knew deep down. I didn't want to believe that we were the same. You're not the same. Is that Mimi? I was watching you, trying so hard. You've saved us so many times, never giving up. You helped us get here. Sometimes you can be really hard on yourself. I think that's why you've always been so hungry, always striving for more. Yeah. Come now. I know you've touched so many lives. I think we've all seen that. Yeah. Yeah. I know. I see it now. I'm sorry. Come on. You really need to stop saying that you're sorry. Yeah. Sorry. ¿Verdad? It's all right. Don't give up. Because time is still on our side. So then, tomorrow. Do you think an off-seer can ever reach others? You know, I thought our lives were like our music, always in our hands, under our control. Sí se I wasn't dañó facing the truth. la mano. Even if I could reach people, I wouldn't be able to save them. I should have known that. It's unbearable, seeing life slip away from you. Even though they're right there. What am I even doing? It's dark out, huh? No moon. Huh? But the starlight is so nice and warm. Lo que tiene que ver la luna. Hey, when the two of us first met, you asked me if I wanted to survive. Yeah? I replied, I didn't mind either way. Yeah. I'll correct that. ¿Si quiere o no? Now I Ahora sí le quiere. want to live. To live and learn a whole lot more. Noah, there's so much for us to see.
Finally. You called me by my name. Oh yeah. Sorry. I guess I felt that if I did, my heart would downright break. Because I'd be admitting the truth. Mio. But you know, these feelings that grew within me, they're thanks to you. That's why you're not allowed to say it's been for nothing. You've enriched my life, Noah. That's clear now. Mio. You know, I don't want this to be it. If I were given the chance, if this road I've walked were to keep on going, I'd like to spend that time with my Noah. Bueno, ya llenó todas las casillitas. Oh. My queen! Your Majesty! ¡Nia! Claro, la otra se llama... como la bueno. Trace our ancestry back 1,000 years, and you will find an Offseer carrying out the first homecoming. Now, in Agnes, no fewer than 999 lives have returned themselves to me. It is an auspicious day. I believe such is your view. Yet, for me, it is a day that brings heartache. I wish nothing more than the safe return of all life born of me. Such is my eternal hope. To come home is to Quite find the elaborate comfort. production. It is but a Fancy single tear another drop puppet on of display. stream. Assuming Monica's intel was true. And yet, It's all been so the pointless, grief in my heart fighting for that subsides. thing. Today, She's a phony, that's what she is. Even if it's her in the flesh up there, just smile. I'll rip her off her high horse. Yes, for she is the 1,000th You think, soul to welcome They're him gonna home. execute us too after this. Guess so. You hear it? Do you So not it's hear? back into the cycle. Now echoes a voice. Back into the same old crap She was again. born of me, and now returns. Wish we could have gone a little further. Same here. Listen well, lest we forget keys in Gondol's who hands she now. once was. I think we've done enough. She whose life
Yeah, we've passed the torch. Now, it's up to the city. Shut up! Keep it quiet! As she now returns to me. Ad perpetuum rei memoriam. Noah, giving up now of all time? I don't Vamos a want to ronda, give up, Rico. but we're trapped here. Our blades. I hope at least she can go in peace. Of course Noah trapped. Noah still not tried to draw Lucky 7. La 7 de la suerte. Remember? Back when Riku give wisdom? When need of true power, sword will appear. Yeah. I remember. Today is day of need. Even at edge, facing sheer drop, must never give up. Riku. Yeah. Mimi! Mio! 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 Tal, aquí, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Llegas en el momento de escena épica. A ver, ¿qué tal? En el momento justo. Pick it up. You're an overseer, so send her. What's wrong? Go on, send her. Isn't that your role? Isn't she your Mio? Este güey me recuerda a malos. Tiene un poco de malos y un poco del Jin. Pero bueno, quién sabe. It's been fun, Noah. Mio! Ahí va, poco a poquito. Pues sí, fíjate, a este punto, tantos directos y voy en esta parte. Lo estoy disfrutando como nunca este pedazo, güey. Así que agárrate. A ver,
Ay, ¿qué pasó? 70 horas de juego, It's good to güey. keep a record. 71. It's good to keep a record. ¿Qué pasó? Dime, no me dejas hacer. Tengo muchísimas misiones secundarias, me tengo que regresar. Pero bueno, poco a poquito. Well then, you've made your choice. Are you happy with how it turned out? Is this how you wanted the future to be? ¿Qué? Todas sus vidas. Where am I? All this time, you've been repeating the same aimless actions. All to keep the world this way. And yourself. Once more today, you've lost the one you cherished most. Es el ciclo de siempre. Are you sad? If you could, would you try again? Or would you rather linger in the endless now? Look at this! We finally managed to activate the Ouroboros stone! Noah! 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 3 more months. That's all we need. Noah! 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 Look at this! We finally managed to activate the Ouroboros stone! Though we don't understand it fully, some functions may still remain hidden. But still, even in its current state, the power it's releasing is more than enough. With this in hand, we can fulfill the wish entrusted to us by the Queen. You mean, take back the world from Mobius? Yes, definitely. 3 more months. That's all we need. Es una vida pasada esto. Mio. So impotent. Did you really think you could stem the tide with the paltry power that you possess? Zeta, ¿o quién es? Oh, you who floats in the currents, you must yield, abandon all you are. Morning. You really should have dozed a while longer. Oh. Good morning. Wanna eat? Wait, I forgot you don't like to eat right after waking. No, I'll have some. Tomorrow's the day. The final battle against Mobius. We've come a long way to get here. Now it'll finally be over. It's fine. I've got 3 whole days.
3 days is plenty. I'm sure we'll be golden. Oh, you who floats in the currents. You must yield. Did I not tell you? Yield what? How many times has it been now? Y él tiene doble en los ojos. Leo. Please, no. I can't. I won't. The world. I wanted to change it. For whose sake? I did it for her. But you ran away. ¿Por qué no se le ve la cara a Shulk? ¿Quién es ese niño? Yoda, Baby Yoda. ¿Qué? Entonces parece ser que hasta ahorita me están diciendo que es un ciclo y siempre son ellos. Y la razón por la que estamos viendo esta cosa es de que nunca ha hecho nada más allá. Quisieron oír, mira. How can you betray us like this? He's just gonna abandon us? We have the Ouroboros now. What the fuck are you thinking? He trusted you. He followed you for all this time. Noah! Noah! Where did you go? Noah! Que esta vez como que quisieron oír de la misma. Oh, náuseas. Are you sure it wasn't for yourself? No. This isn't me. You only cared about yourself. No. I didn't. But with time, you changed. Entonces parece ser como que también siempre actuaba a su favor. It's your call. You're good at naming, aren't you? You'll lead the way to a new world. A new way of life. Our hopes and dreams made into a little person. Ay, la madre, güey. Tuvieron un bebé. Strong lungs on that one. Heard him all the way outside.
He looks just like Daddy. Sabía su papi. I would have said Mummy. Our hopes and dreams made into a little person. You'll lead the way to a new world. A new way of life. Yeah. What about his name? I don't think we ever agreed on one. It's your call. You're good at naming, aren't you? No. I don't think that's a good idea. It's probably best if I don't. I thought you'd say that. Right. I'll do it. Okay? Here's what we'll call him then. Porque tiene la monado oscura. I hope that the future will be kinder to you. Mio. Yo no entendía eso. Yo pensé que ya cuando se quitaban lo del el yugo de los reloj de llamas, ya no estaban ligadas a esto, pero nada. Son 10 años. Y se mueren, se van. Yo no entendía eso hasta prácticamente hace 40 minutos. Ah, es un power-up. No está ligada a su vida eso. All right? But you know, your daddy's and mummy's love, our life, will always be within you. You'll never be alone. Things will get tough. You'll be hurt. You have a whole host of things to go through as you head into the future. A time might come when you'll be on the verge of giving up. But you have to keep going. Make friends. Keep them close to you, always. That's what Daddy and Mummy Todo did. 10 años, entonces.
el mero momento donde se va. We're with you. Now and forever. Why am I crying? Why do I look like that? That's another you. That's how he was. Another me? You from the past. Me from the past? And then, you made your choice. Sí, como, obviamente a lo mejor lo explicaron, pero no me di a lo mejor cuenta. Se me olvidó también, puede ser. Pero lo seguían repitiendo, es que ya me quedan 3 meses, 2 meses, yo. Dude, pero ya no estás ligada a tu reloj. Yo decía, ¿por qué lo repiten tanto? A lo mejor yo decía, a lo mejor porque están acostumbradas a eso. Viven al límite de 10 años. Yo decía, y a lo mejor se van a dar cuenta de que ya no. Pero bueno. A lo mejor no me logro dar a explicar, pero así es como yo lo entendía. Bueno, ya vimos, ya me dijeron que no. There are 2 roads set before every individual. The left, the right. What lies down the road you choose? Is it hope or despair? It repeats and repeats as you make countless endless choices. You too, like everyone, have been making them all along. If the results satisfy, that is well and good. But if they do not satisfy, what then? Will you weep, battered by grief? Or howl, seething with rage? Have you never prayed that time would simply stop? Have you wished the now would last forever? Your 2 lives, thriving and persisting far beyond homecoming, surpassing the system of the world. I was fascinated, even beguiled by you. My name is Zed, the ruler of this world. El arquitecto, él. I shall grant your desire. Es lo que representa el arquitecto. Como Samson, el 1. So you have chosen, then, the endless now. Pues me transformo en Uroboro.
Es decir, que hay una versión de él que eligió ser Mobius. And so you became Mobius. So that you could live an eternal now together. Okay. Is this still your wish? Do you want to ask one more time for time to stop? Why is it that you are here? Why did you split from your other self? Why is it that you exist? I thought I wanted to know. Know what? I became an Overseer because I wanted to know the meaning behind the smile. Tell me. I had a friend. As important to me as Lance and Uni or Yoren. ¿No se te crashó el juego alguna vez? A mí ya se me crashó una vez en un combate. Era un combate de minions. Will you keep moving? What? Ya estoy con el pendiente. Me, I'm good here. Chris, what do you mean you're good? Thank you. Eso. En el Monster Hunter Story se te crashó. Ah, sí te crashó. A mí se me crashó en no me acuerdo, en un combate así en X. Se me crashó y no, ojalá no vuelva a pasar en un combate o en algo así. Chris, O sea, aquí graba. I wondered why he smiled back then. And not just him. Yoren too. I wanted to know why. That's why. Why he continued as an Overseer. For the longest time, I thought they pitied those of us left behind. Sucks to be you. Sorry, guys. I'm checking out early. It'll be tough, but keep your chins up. I figured that's what the smile said. But now, Mio too was smiling. I think I get it now. The meaning behind the smile. I think they were all content with the way it ended. Like they were putting us in charge of the future. Telling us to make a world where everyone can smile. But it just breaks my heart that that was the only smile we could choose. And it really shouldn't have been. The world we have now, it doesn't give us the choice to smile. If the world won't let us choose, outside these narrow bounds, I want nothing more than to rip this world apart. I want to repay those smiles. That's why I'm here. And you won't choose the same path as your other? Who can tell? I may end up doing that. But I'll change it, no matter what. Because that is the legacy that Mio left me. Even if you're left alone? Even if I'm alone. In that case... Let us walk together.
Venga, Switch. Bien, toqué. A la madre. Cambia como ellos. I'm sorry. Volvió a él. It's gotten kinda long. Will you still walk alongside me? Noah? ¿Qué? Mio! Pero ahora se regresó con la otra. ¿Tormenta? Aquel... What? Impossible. You're... Ouroboros. Does that mean... back then, the two of you... So... the one who died is... Se cambiaron. Why, Mio? Why would you do this to me? You said you'd be by my side. Mio! All I did for you. You must have known. The other me. She couldn't follow you anymore. She couldn't go on. La mouse. Llévamelas. What you see, those are our memories. Continuing uninterrupted since the world was taken captive. A long time ago. Memories of me and him. Why are you showing me this? You are... No. All of you are my repentance. Repentance? How I wanted us to be. You embody all our hopes. Our dreams of how this world should be. Even though you and your friends should never have existed. The fact that you are here is proof enough. So you'll let me live. But if you go through with this, you'll be... To my Noah, the time with me is everything. I just want it to end. Mobius, like me, we can exist only by taking the souls of those that grace this world. Nobody pays the slightest mind to the thoughts and dreams those many lives espouse. We gorge ourselves, covered every ember, just to delay our inevitable ruin. That's why you want to disappear. If I die, maybe he'll see. Maybe he could somehow realize what it is that I wish. That would be enough.
afterwards. Sale. Venido. It'll be up to you two. To walk the path we ought to have walked. He and I. The path they ought to have walked. So it's confirmed. N and M are other versions of Noah and Mia. The other me. She passed all of her memories on to me. So that I could share everything with you. Share everything. I have to know. How could you do this? Why are you on their side? What are you talking about? I felt him. With these hands. That sensation. The emotion. It was no illusion. And yet you still became Mobius. Harvesting people. Without even batting an eye. I want to know why. Isn't there a trace left inside you of your old feelings? Because if there was even a little... Feelings, you say? You dare? My feelings... My feelings have never changed. They're the same as they've always been. They're for you, Mio. The time I had with you meant everything to me. But now, it's all gone. If she truly is gone, I'll have to redo it all. Watch me rewind our clocks back to the start. Noah, my long shadow, you have stolen her away from me. I will extinguish you and take her back. Mio is mine. She's not yours. She's mine. You are nothing. She belongs only to me. Words won't cut it. I can't get through to him. Mio. Qué rico. Mimi! Mio! Are you really my Mimi? I'm sorry I worried you. This was the only way. No, it's fine. You're here. Might want to leave the teary reunion till later. The mud is glaring and he looks pissed off. I can more or less grasp what's going on here. But you'd better explain the details later. Yeah, absolutely. If words won't get through to him, there's only one way left to us. No. We can't let this go on. Mio! Yeah. I'm ready when you are. They're interlinking? No way! Ugh. No, can't be. Why isn't this power doing its thing? Ah! You've gone ahead of yourself, X. Let's get stuck in! Ah, sí vi la imagen esa buscando imágenes para las portadas, pero no tenía contexto, pues no sé. Pen! Come on! Destroy them! Make it so they're not reborn. Pound their souls into the dust. I don't take orders from you. Me dan órdenes. But Mobius are the world itself. There can be but one me, and I am it! I will take her back. My Mio will be mine.
¿Ya me va a dar el ilimitado o no? Ay, madre. Ven. ¿Ahorita en los trailers? Bien. Bien. El vehículo. El vehículo. Vamos bien. Manotazo. Ya está la cadena. Ay, ay. Está la cadena, falta nomás el minuto 3. No le afecta, ¿verdad? A ver, otra. Tampoco le afecta. Bien. Bravo. ¿90.000 de daño? No. Sí, yo que sí. Un ataque 90.000 de daño. 140.000 o 14.000. No vi bien. No resiste el güey. Mini. Ahí sí, 41 de daño. 48.000 de daño. Bueno, ya se multiplicó acá, pero... ¡A la madre! The sword of origin. La espada del origen. You are going to end it all. To end Mobius, the pinnacle of life. This very world.
If the world holds our lives back, I will end it! It's as simple as that! It is impossible. I tried. We tried to walk that path and failed. You're full of shit! You never tried, you're just a coward! What did you? If you meant it, you'd have found a way, but you didn't even try to make the effort. Did you? So what do you know of the world and of life? Dale. Ah! Anne, Increíble. do you know why she traded places with me? She felt imprisoned. And you put her there. Shuffling lives pointlessly back and forth for an eternity of control. You call it control? She never really wanted anything like that. She wanted to live out her precious days together with you. You should have been able to give her that. Is that why she handed her life to you? Is that why she rejected me? It's not rejection. She understood. She always knew your reasons. All she wanted was to end your misery. That's the reason she gave this body to me. By leaving this world behind, she wanted to tell you. She didn't want forever. She wanted to be there with you. So she left me behind. She wouldn't do that! How can we be together now? With her gone from the world, what's the point of it all? It's you that drove her to this. Wake up already! You're Noah, right? Why? Why does nothing seem to get through to you? Damage to his core? Useless lunk. Although, N is the wielder of the Sword of Origin. It'd be a problem to have him croak here. Don't you think, Zed? Ahí está también. Oh well. In that case... Look! The Queen! Is that what she really was? Knew it! It's the same as with Kevis. We've got a winner! In Kevis's case, it was all a bit toothless, huh? But this time, there will be no... Matando a los... de la suerte, artes. No ha obtenido el arte personal, está ilimitada. El arte personal especial que puede utilizarse sin tener que adoptar la clase espadachín. Espada limitada libera el poder de las 7 de la suerte, que refuerzan brevemente todas las artes. Se activa por algún tiempo, que lo usé, pero... Ah, ok.
Era como estratégicamente, ¿no? Para, güey. Ahí la quité o qué? No, no. Le dio un ataque fuerte. No vi cuánto era. ¡Cállate! Quedan 20 segundos. ¡Va a matar! Aquí no me puedo mover. La última. Se acabó. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué defecto! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Ah! Puse defensa. Ah, pero también cura. Vamos, aquí creo que no puede matarme, ¿no? No sé, no me ha pasado nunca. No, bájale, no le baja nada. Ah, bueno, ahí. No le baja mucho, Ya, aquí era la oportunidad para derribarla. Bueno, sí, protección. No puede. Ahora bien poquito va a tener que mejorarle eso. ¡Bravo! Es que ya no, mejor. Oh, hoy está haciendo un calorón. ¡Mátala! Está. Sí, bien. With one blow. That sword. Guess there's no mistaking it. Where did a brat like him get that? Don't waste your time on petty tricks. The castle is in our hands now. Petty tricks, huh? You think you've won? Huh? Tercer jefe, cabrón. Tell me, do you know the phrase last laugh?
Admittedly, you probably won't find this very funny, but I will. See how you like this! Otra cañón de partículas. An annihilator! There was one in Agnus too! We have another winner! Wait! What are you even gonna shoot? You want to know the target? It's right here! Whoa. The city! How'd they even find it? You didn't. Ah, la peste cabrona. I suppose that's that mystery solved. You scum! You've even sold out the city! Just what the hell do you know? You dream of living out your days in peace. You want to protect the natural way of life. All that shite is a right afforded only to the powerful! What about those who can't live in peace, huh? Are they meant to survive in all this chaos until the very day they die? I have not one thing to my name. I don't even have the power to choose. Screw it. For all I care, all of this can go to hell! Shania, please. Whichever way you lot want to slice it, your lives are in our grasp. I will teach you the meaning of regret and reap you like so much rotten grain. ¿Disparó o no? A la bestia, güey. Please, no. The city. It's all my fault. I didn't think they'd have an ace up their sleeve. I got careless. It's okay. What? Pero alguien visitó a Mónica, Alguien visitó a Mónica y les advirtió. Ajá. Porque se vio que alguien ahí le visitó. Who the? Ahoy! You dead? That voice? Condor? Guess who's back, bitches? Bichi. Gondor! You're all right! Damn, that was gonna be my line. Heh. Looks like things worked out over here anyway. Did she? Yep. If she Mira. hadn't clued us in, we'd be up shit creek now. Ah, la madre, ella Right. misma. Mio. Monica and the others? Bitch Queen's fine too. Torres. The city's currently right about here. Underneath the world? How is that possible? The city itself is actually a massive bloody for honors. If we feel like it, we can move it to anywhere in the world. Simply astounding. I thought it was just like an oversized colony. That wasn't exactly common knowledge. The Bitch Queen and I knew. And a handful of others. That's it. We had to be sure, so that some slimy traitor wouldn't drop us in it. Traitor.
La cara ahora le Alright. cambió. I'm not gonna ask why. I suppose I know the reason. But if it's what I'm thinking, then I don't get it at all. If we'd made one mistake, the city would have been wiped out. Before we're done, you'll tell me everything I want to know. Shania. It's your eyes, that look! You've always looked at me that way. Why did it have to be like this? Why is it always me? Standing here on my own? Shania. I've had it. I've had it up to here. Shania! Drop it! This isn't what I meant by dad! Don't misunderstand! This is the beginning! Shania! Aunque ya lo había dicho, ¿no? Yo también voy a morir. Estaba esperando que lo hiciera antes. Una maldita, ¿eh? Are you ready, Senna? Noah. This is the fate that Shania chose. It isn't the end. Like she said herself, this is the beginning. Come on. Up you get. I don't know if it'll reach her. But still, Senna will do all we can. It's a good feeling, isn't it? Looks like colony relations have changed. Pinche madre. Qué espectacular juegazo, caray. Looks Qué like colony relations have espectacular changed. juegazo. ¿Dónde está esto? ¿Arriba o qué? Aquí. I hope we can make use of this. Good to add more names. Sí. Estoy tratando de asimilar. ¿Aquí o no? Arriba, abajo. ¿Cómo está eso? A la madre, güey. Qué juegazo, no, macho. Pues nada, vamos a ver qué más. ¿Qué más continúa? Quítate tú. A ver qué más continuamos. Good to add more names. Queremos ir a ver a mí o no. No viene nosotros, ¿verdad? Es cierto, no viene, güey. Cierto, no está.
Él ya tiene el 10. Y algo, sí lo voy a dejar. It's good to keep a record. It's good to keep a record. A ver, antes de continuar, permítanme, regreso rapidito, Gotta keep nice and limber. Gotta keep nice and limber. Oh, my plumage is everywhere. Listo. ¡Guau! ¿Qué tal, ¿Qué tal de juegazo? Venga. Entonces... reúnete conmigo. Para arriba. Queremos que nos den estas cosas para tenerlos ahí. Parece que ya son todos. Ok. Allá no podía entrar, ¿verdad? I can't help but wonder, would I have been able to save you? I wanted time to stand still, more than anything. I
felt completely powerless. I wished time would stop. If the moment could have lasted forever, I wished for the unthinkable. Just like N. I proved to be just like him. For my part, this is all I need. When did you two? It was when we first fought against them. Ever since then, Em and I were swapped around. I see. I honestly thought you were M back there. You had me fooled. Maybe that's a bad way to put it. In any case, I didn't realize at all. I did try my best. I couldn't afford to fail. If anyone suspected me, you'd have all been executed on the spot. But her feelings, I couldn't simply let them go to waste. M's feelings? She wanted to give you everything that she knew about N. To help us escape. To break this never-ending Mobius curse. To lose and still stand back up. Even in the depths of despair. She wanted you to have the strength to defeat those at the root of that despair. She sure had a lot of faith in me. Oh. She believed that if anyone in the world could make it possible, it would be you. That's why she merged our wills so we could act to further our goal. Earlier, you said it was fun. But it wasn't you. It was M. I really think she meant it. It was brief, but being who I am now, passing my thoughts along onto you, and receiving yours in turn. She was grateful. I see. From that moment, M's words were my words, and my words were now hers. Her life was scattered on the breeze, but her memories and her will live on inside my heart. Come, I have something to show you. Okay. Me recuerda a la hermana de Donban, se me olvida el nombre ahorita. Cuando apareció también ahí con su armadura todo. ¿A dónde vas? Al remanso de la esperanza es un momento. Mi otra yo quería enseñarle algo a Noah. Ah, creo que ya sé lo que es. Te acompaño. ¿Qué? Fiora, exactamente. Andando. El camino hasta el remanso de la esperanza es un paseo por el campo. Hay que bajarse del Emni del transporte, salir por la puerta oeste y seguir hasta que llegas a la colina con vistas al... Tirado, ¿no? Sí. Entonces vamos. Para cizanas tóxicas. Show me what you got. Lo que es esta gatita pistolera. Más que me hizo falta la otra. No sé cómo obtenerla. Dice marcial, rol atacante puede aumentar la velocidad de recarga de artes. Arte personal consume la carga de todas las artes para infligir mucho daño. Arte personal de mío, flor de soberanía, es única porque no le afecta las restricciones de la clase. Su inmenso poder te permitirá atravesar la defensa del rival como si nada. Okay. Cruza la puerta del oeste del perímetro y ve el remanso de la esperanza. Ah, faltó esta mona. Nos dirigimos hacia la pista verde de Mulus y toda la región de Cadencia. Todos los pasajeros deben embarcar por aquí.
Es por aquí. No me di cuenta, ¿eh? Ah, sí. Y es por acá. Ay, pues su madre. Sweet, let's poke around. Bolos. O sea, ella nos lleva, nos trae. La madre está gigante, ¿dónde estamos? ¿Esta es zona nueva o qué? Ah, bueno, ahí está la misma. Gente, por aquí no es. Pero la necesidad de mapear, caray. No me dé. Voy por acá, ¿eh? Como la ansiedad que me dio al ver el mar. No me acuerdo cómo se llama. De que quiero mapearlo. Y como me quedé una parte, ya lo hubiera mapeado fuera de cámaras, pero me quedé una parte. Ah, lo de acá. Me quedé una parte que no podía jugar fuera de cámara. Si no, ya lo hubiera hecho. La parte de aquí de la cárcel. Pues por acá me mandan. Ya estamos a 20 de agosto. ¿Quién sabe si me lo alcance a acabar para el remake de The Last of Us? ¿Quién sabe? ¡Es para adelante! Sale el 2 de septiembre. Y también aparte las malditas tormentas. Ayer no hice directo porque estaba la probabilidad de tormenta eléctrica muy alta. Al final de cuentas no hubo tormenta, pero pues bueno, no sé, ¿verdad? No me animé. Y como exactamente como quiero tratar de hacer todo,
Igual no pasa nada. Si me llega, ahorita me están llegando los juegos 2 días después. O sea, está en precompra. Me están llegando 2 días después. Este juego me llegó 2 días después. Digital sería muy raro que lo compre. Oh, y ese sí lo quiero comprar físico. Bueno, y ahora ya habrá tiempo para venir a mapear acá. ¿Ahí hay otro? Combate. Otra vez. Digo, ¿qué Pokémon sería ese? Don't try to stop us. This one looking at me funny. Hey, you! Appreciate it. La madre. Sabía que iba a ser. Vaya, no. Él la segunda. Hey. Casi cae. Yeah. Nothing a bit of teamwork couldn't handle. Whatever happened to not being careless? ¿Cómo se llama? Polvur Rafale. Voy a tener unos combates porque fácil fue 1 hora y media de cinemática. Y el combate, obviamente, fue el boss, pero... Want some more? Easy. Come after me, and that's what you get. If only you didn't charge off on your own. Something so valuable here. Con China. I don't want to do this, but you're in our way. De todos, la punta. Bueno, no tengo la otra. Me está targeteando a mí. Spectacular. And I was the MVP. You were all thinking it. Una combinación de juego con pavo real. Se ve como juego, lo grande como juego
Pero no me acuerdo del Pokémon que es volador acero. De la segunda generación. No me acuerdo cómo se llama. Here. Em was still unsure to the very last whether to show you the memory of this place. But I think it would be best. This place, it was everything to En. What do you mean? Well, you see, Dale. this is where the city once stood. It did? It was long ago. The city back then. It was much more prosperous than now. It positively teemed with people. So then, it must have drawn Mobius's ire even more than now. Switch. Puedes. There it lies before you, your heart's desire. There is no life within. You must breathe it into her yourself. Life from the people of the city. You want me to end every one of them? Why the hesitation? Existing in this place is by itself a result of your own choices. You are the one who chose the endless now, are you not? Your response should already be predetermined. El costo. Such a shame. Wait, please! También como que lo obligó, ¿no? The city's inhabitants were the descendants of En, and others who became Ouroboros in the past. In exchange for the lease on life they would get as Mobius, Zed ordered En to kill the city's people. Manipulado vilmente. Oh no. Tell me why! I didn't want to lose any more. What do you mean, anymore? Everything we held dear is gone! You took them all away! And you dare talk about your feelings of loss! Now you will continue to exist as Mobius. The same as myself. So you did it. Sealed our fate. Now we can live forever. But this future's been stamped out before its time. And I can't even disappear. Cabrón. Desde el segundo uno ya quería irse también. No aceptó.
Only two things were important to him. Impossible. How could one ever choose between them? Surely he couldn't do it. And yet, he did make a choice. No one can truly judge him for the things he did. Repentance. The intentions they left behind. They turned into us. Of course, it's heartbreaking, but still, she was smiling. we have to change things. Yeah. And this time, we'll succeed. So it's set. Our new goal. Agreed? Yes. He can't get away with this. I'm not feeling very forgiving either. But guys, now we know there's an even bigger bad behind that snuffer. Zed. Making someone choose the impossible, it's so cruel. Thanks, everyone. Looks like your minds are made up. Here, this is yours. By the by, who is that Zed sleazebag? He's something like the head of all Mobius, or so it seemed. I've only met him in the memories that M showed me, though. We now know his power is vast, far greater than any of the others in Mobius. Damn, so he's... Yes, he is our true adversary. The one who formed the world we know. Just who decided that this was how it should be? If I knew who they were or where I'd... Antes de darle matarilla a Z, hay que encontrar la reina de Agnus, ¿no? Sí. Pero no sé si ahora es el momento. ¿Te preocupas por nosotros? Es que han estado encerrados en esa celda tanto tiempo y aún no se han recuperado del enfrentamiento contra N. ¡Qué tontería! Con unos estiramientos y un poco de ejercicio, asunto arreglado. Así, me alegra oírlo. Así podrían ayudar a limpiar la plaza donde acaban de liarla. La verdad es que sí. Pues está todo hecho. Yo me vuelvo al castillo, ustedes manos a la obra. De acuerdo. No va. Adelante. Tengo la curiosidad. Me hicieron falta misiones en la parte. No puedo ir a otro lado, a ver. Es que no conozco esa ubicación, ¿verdad? No conozco la ubicación de la ciudad.
¿Puedo ir aquí? We could do with some food. Vamos a ir hacia una misión principal hasta poder llegar a la parte esa de la ciudad y ahí a quitarme la duda esa. I definitely feel stronger. Oh, so good. It's good to keep a record. It's good to keep a record. Let's move out. ¿Dónde me manda? Ah, el castillo, ¿eh? We're quite well traveled by now, huh? No sé dónde me manda, a ver. Venga, toma, a ver, pues aquí estoy. Ah, ok. Últimos materiales de ascensión del castillo de Agnus. Pues es lo mismo, ¿no? No me salía que ahí era. Salía que ahí era, pero... Ah, luego aquí. Feels like we have one less worry now, eh? Agreed. They should be able to start on repairs now. Not what I meant, though. I meant this whole thing. Mio, that's right. At that moment, everything just felt so utterly hopeless that it hurt. There wasn't a thing I could do. But it still worked out, right? Thanks to all of you being there. Ah! What? Surprised you didn't choke on those words. Well, of course not. I can express some emotions. There has to be a reason we met. Say what? It's something that Noah said once. And you found a reason? We've seen one wish granted. True. Still, we've got a way to go. This isn't nearly the end. No rest for Ouroboros. At least we've won ourselves an extension. It'll work out somehow. Uni, am I sensing a streak of optimism? I thought you were one to worry about the details a bit more. Now I've got a reliable guy to stand by me, so... Oh. What, and who might that be then? That'll be my secret. Todos enamorados de todos, ¿eh?
Por fin. Bien hecho, gente. Está todo como los chorros del oro. Partimos mañana, ¿correcto? Sí. Así que yo voto por descansar el resto del día. Oye, ¿pero dónde? Buena pregunta. El castillo está petado de soldados de Agnus y de números perdidos. Y no son muy tiquismaquis. Hay un puesto de guardias en el edificio donde puedes echarse un rato. Es mejor que jaula de celda. Ah, mira, no puse el mensaje, de hecho, ¿eh? Ah, lo voy a poner. Every day's a training Lo voy a programar. Hey, do we want to rest? Oh, night has fallen. Muelan misiones del mar. There's so much choice. Es el mismo de hace rato. Let's make the most of our break, guys. It's good to keep a record. It's good to keep a record. All right, let's get going. Time's a wasting. Vamos. Ah, era acá. We got time to kick back a little. Good to add more names. Better make sure we're well rested. Finally, we can relax. Huh? You want to cut off those locks? No, but it's so pretty. Hair is like lifeblood of girl. Not to be chopped like so many noodles. Not exactly. I can't decide. Should I cut it or just leave it alone? Why ask? Just do whatever you like. You gotta keep it long. It'd be a crying shame. Well, this body, it's been granted to me by my other self, right? I don't know if it's fine for me to just snip. Yeah, that's a big question for sure. The hair doesn't just belong to me, but it's... It's what? It's such a pain in the ass to wash. Huh? What? I just can't fucking deal with it. How she'd ever have the patience? The washing takes ages, and the bedhead's a nightmare. And don't get me started on the latrine. Whoa. Say no more, love. Oh, Mimi. So, what do you think? Well... Look, why don't you just ask Noah? This has nothing to do with him. It's my problem and mine alone. Is it just that you're looking for permission? I'd also settle for a no. Right then, let's sort this out. We'll decide for you if you want. But afterwards, you better not come crying, got it? I won't. I promise. A mí elegir. No quiere, ella misma no quiere. The Cloud Keep, you say? Yes. It's where the Queen of Agnes lies sleeping. And this is the key we need to get there. Hey, Gigi. ¿Estás? Bienvenido. Yo pensé que ya podía ir a la You ciudad. could throw yourself off, but it wouldn't be enough. Such is the fate of a Mobius. You should know by now. It's you. We've met before, when you were still human.
Your Majesty, my queen. I will go to sleep for a good long time indeed. That should keep me out of Zed's claws. Take this. Whenever it is I wake up again, the world will be ripe for a change. Until that time, keep it safe. You should give it to those who deserve it. How will I know who? They'll come before you. Of that I have no doubt. But why choose me? Because you, nay, Ahí va lento, pero the seguro. two of you one day, you will certainly meet your true selves. Our true selves? Huh? I must say, I'm surprised by the location. It's right in the vicinity of Gamma and 9. How has it escaped detection for all this time? The area around the keep, it's absolutely swimming with black fog. And there's optic camouflaging on the structure itself. So that'll be why. Is that all from M's memories? All stuff she passed on to me. Crazy. Gondo, you knew M? Yeah, from a pretty long way back. She's the one who gave me that bloody thing in the first place. Quiero ir ahí porque me faltaron cosas. Caray. She said you lot were our last hope. Asked us to lend you our assistance and junk. She must have been guarding the Queen's words. Yeah, for proper yonks and no mistaking. And that's also the reason that you were waiting for us. Cooped up there all that time. Busted. And the 1,000 lives thing. What was all that? Nice spiel, right? I wrote it. Are you serious? Snuff, that's a letdown. You what? Let's head out as soon as we're ready. Mobius are still out and about. We don't have to worry about Mio's lifespan anymore, but we can't just sit around, okay? Yeah, definitely. Guys. Mm-hmm. There's a place, other than Cloudkeep, that I really need to go to. Really need? It seems you're rather troubled. Are you certain it's really that vital? It's Colony Omega. Omega? What? No, wait. It's still there? The colony I lived in with Miyabi. It was under the control of Mobius Y. I learned something important from the other me. Miyabi's still alive. Amiga. This Miyabi, she clearly means a lot to you then. I'm happy to leave the decision to you. Of course, we can head for the keep first. This is something personal for me. Right. I hear you. Okay, to Omega. If Mio's saying she has to go there, then we will. We'll make it high priority. Thank you. Cuando acabe diciendo que empiezo a jugar, pues estoy pensando ya jugar el remake de The Last of Us. Acaba de salir un video ayer, antier, y se ve increíblemente hermoso el juego y me dio hype. Y lo voy a jugar. That stinks. Frickin' sort of origin thing. You made me look like a complete idiot. The unexpected doth come to pass. Deeply fascinating. Yeah, but what's the plan? You're not gonna want to let it slide, surely. We acknowledge and accept.
Whether outside or indeed within, all is part of the flow. Man, you're like a broken record. It is, after all, part and parcel of my being. I'll just do things my way then. Ouroboros. Va a ser la amiga, ¿eh? They're nothing without what we gave them. Got a problem, why? A ver. I shall claim primacy. Ya es X, ¿eh? Ese juego estoy jugando con Hollow Knight. ¿Y qué tal? Yo lo jugué Hollow Knight antes de este juego. Nomás saqué el primer final. Pero eventualmente lo voy a continuar para sacar todo. First off is the west gate, right? Quiero ir a la ciudad. We know Ionios like the back of our hand now. ¿No se puede o no? ¿Verdad? Vamos, aquí es donde estoy. ¿Y puedo ir a la ciudad o no? Hacking. ¿Recuerdas? Me faltaría explorar toda esta parte. Aquí tengo que entregar una misión. Aquí tengo que entregar una misión. ¿Lo viste acá en el canal y te gustó? Están bastante buenos, En cuanto a Metroidvania, se me hace de lo mejor, caray. Y está completamente en el Game Pass, ya la versión completa. Aquí no, ya está la explosión, ¿verdad? ¿Cómo llego a ese? Por aquí es donde como entraba. Solo que esté en la parte de abajo. No está en la otra región. Había una región aquí abajo. Venga, es que es perdible eso. Uy, está muy F eso, muy F. Y no me friegues. Bueno, pues voy a entregar una misión que aquí me quedó pendiente.
Y ya, para empezar a hacer todo eso. Porque en la ciudad hasta ahí había llegado con las misiones secundarias y pues ya no está la ciudad. Se fueron a otro lado, pero no sé dónde están. I'm feeling like I could eat. Is there anything to snack on? There really is no place like home. Anda, si son Ashera y los rebeldes de Uroboros. Vaya, los tres cuervos han venido a posearse ante nosotros. ¿En qué podemos ayudarles? Vaya, el grano. Les esperaremos en el puente de la primera Ixia. ¿Y qué tal si nos dicen lo que pretenden y así acabamos antes? Recuerdo que esta vez van en serio. Les hemos dicho todo lo que hace falta saber. No hagan esperar. Lo tienen muy creído, se plantan aquí, escuchan cuatro cosas y encima tienen las narices de meterse en la empresa. A challenge from those three. I've got a bad feeling about this. There really is no place like home. Está perdible. Combate, güey. Aquí estamos, como pediste. Ahora desembuchen, panda de cafres. ¿Cómo ha de ser? Pero antes que nada quiero preguntarte una cosa, Shera. No tienes por las ramas, dispara. Se cuenta por ahí que estos rebeldes intentan tomar el control de Colonia 11. Pero sin duda eres tú quien nos los ha hinchado encima. Me pregunto dónde han oído eso, aunque no es que ande desencaminado ni mucho menos. Ah, ya veo, parece que te han entrado por el ojo derecho. Una vez más, no te equivocas, pero ¿qué trata de decir exactamente? Si quieres entregar el control de la colonia a esta panda, por mí vale. Pero si crees que te vamos a dejar irte de rositas después de las palizas que nos han dado... Ah, al fin ponen las cartas sobre la mesa. Siempre he soñado con cazar a la bestia que se esconde en tu interior. Haz mi sueño realidad, Ashera, que esta sea la cacería de nuestra vida. Bueno... Por fin vas a enzanjar cuentas conmigo. Si es lo que quieren que pintan estos, su objetivo soy yo. Se han ganado tu respeto, Ashera. Por eso no quiero luchar solo contra ti, sino contra los Uroboros una vez más. Solo ustedes pueden infligirme el dolor y darme la satisfacción que tanto ansío. Anda, si este habla y todo, no le pega nada. No me imaginaba que oiría de nuevo tu voz en esta vida, Clad. Así que ustedes tres van totalmente en serio. Lo siento amigos, pero les tengo que pedir un favor. Sabía que esto iba a acabar así. ¿Les adivina o qué? Pero no me dejan... No me dejarán en la estancada, ¿verdad? Solo, ¿eh? Digamos que con esa me debes una. Prepárate para devolverla con creces. Thorin, Isel, Clat, sobre las palabras. Ustedes han querido, así que no se quejen. Tengamos una lucha a muerte. Venga. Yeah. We will prevail. Why don't you show us? Bring it on and let's get to it. I don't fear death. Free. You're a lifesaver. Draw them. Está más alto de nivel que los jefes. Son tres pelafustanes poderosos atacando por todos lados. Ya estoy viendo peligro.
Ustedes se pueden curar, por favor. Bien, no deben morir. ¡Ay, falla! ¿Cómo que falla? Está a un lado ahí. Dame la cadena, dame la cadena. Por lo menos. Dame la cadena. Vamos a cambiar. Voy a cambiar de target para hacer el daño posible. No le funciona. A mí no resiste el buey. Ya lo mato. Y apenas que se pudiera pasar al otro, ¿ah? La puedo terminar, pero quiero la experiencia. Quiero la experiencia. El Death Stranding lo probaste en PC, ya lo tengo. Lo tengo aquí en el canal, lo jugué cuando justamente salió hace 2 años. Hace 2 años salió en Steam. Y en aquel entonces, como compré una gráfica, una 2060, me lo regalaron. Me regalaron el juego con la gráfica. Y lo traje hace 2 años cuando salió. Está muy bueno, si lo vas a jugar, te lo recomiendo bastante. O si tienes dudas, checa videos, puedes ver mis directos de hace 2 años. Si tienes dudas, pero es muy bueno, Qué fuerte eres, incluso ahora no somos rivales para ti. Podría decirlo lo mismo de ustedes, son mucho más hábiles que la primera vez que nos enfrentamos. Me han obligado a emplearme a fondo. ¿A fondo? ¿Qué te hace tanta gracia? No lo entenderías. Está muy por encima de lo que nosotros consideramos fuerza. Aunque nos llamemos los 3 cuervos, comparados con ustedes no somos más que meros insectos. Me cuesta admitirlo, pero ahora comprendo por qué te gusta esta gente. Me quedo muerta. Pero ante todo somos soldados y aspiramos siempre a ser más fuertes. Incluso en la adversidad nuestra única opción es devolver los golpes. ¿No tiene nada que reprocharlos, incluso si mueren en el polvo? Asumiré mi muerte gustosa, sabiendo que me he enfrentado a sus fauces en vez de dejar que mi cascarón se desvanezca. Es un juego raro, ese sí es cierto. Es un juego muy raro.
puedes ver mis directos o puedes ver otros videos. Y si te gusta lo que ves, está increíble. Es el único hasta ahorita en el canal que ya tengo 3 años. Los cumplí esta semana, el martes o el miércoles, 3 años en el canal haciendo directos. Es el único directo. Bueno, el final de Death Stranding, el directo, me lo... durante un año pasaditas, año 3-4 meses, me lo quitó Kojima, reclamó como que no se pudiera ver en ninguna parte del mundo. Y hace como unos 3-4 meses, que aquí lo comenté, que ya me lo devolvió, pero con la peor calidad. Con la peor calidad que puedes ver un video en YouTube. Bueno, pues ahí está, ¿no? Asumir tu muerte. Jamás imaginé que les diría... O iría a decir algo así. Por cierto, amigos, se han esforzado al máximo en este combate a muerte. Deben estar al límite, de verdad. Me quedan fuerzas para seguir aquí de pie. Fíjate, no estamos tan destrozados como para quedarnos aquí plantados a escuchar tus sandeces. Ya no nos hacen falta fuera de nuestra vista. No te hagas la dura. Que se larguen. Bueno, tranquilo, colega. Nunca los he considerado unos insectos, jamás. Son auténticos soldados. Luchemos de nuevo a muerte otro día, ¿vale? Listo, esta me faltaba entregar, según yo. Y pues mira, prácticamente es Ah, mira, hay otro. Un combate a muerte. Todo lo que estará en Game Pass, no me refiero a que no tiene ninguna mejora. Bueno, pues ya cuando lo juegas en PC, depende de tu computadora. Y ahí tú lo puedes jugar en 4K. Con ¿cómo se llaman los frames ilimitados y eso, En PC es como la mejora máxima, pues. Pero ya depende de tu PC, claro. Yo lo jugué con la 2060, lo jugué a los 2K y estaba increíble. Ok, entonces ya tenemos a Noah y a Lance en nivel 10. Bueno, ella ya tiene desprotección. No, tiene derribo. Ay, qué pelafustán, pues por eso no aceptaba. Es que se me había olvidado el orden. Tiene que ser desprotección. Pinche madre. Pues ahorita me estoy dando cuenta, güey. Que ella ¿cuál le puedo poner? Los Nopon. Si le pongo los Nopon, ellos tienen desprotección. Ah, tienen desprotección. Entonces ya con ya no necesito desprotección. Y los pinches nuevos no los tengo, güey. Mira, se me han ido 3.
Bueno, ya que ya es un atacante. Entonces me voy a ser una clérigo que... I'll keep you safe and snug. Es un muy buen juego, pero sí es cierto, es un juego muy raro, No es para todos. ¿A qué me refiero? A que le vas a tener que meter muchas horas. Y no voy a decir nada más. Digo, es como lo que yo decía con este juego. Me voy a descansar de no jugar un juego de mundo abierto para cuando juegue un Death Stranding o un Xenoblade, para tener ganas de jugarlo, de meterle bastantes horas. Que no me convence ninguna otra. Una estratega. I can take care of support. Shield bash. Ya tiene de arriba, está bien. Al mismo tiempo yo puedo curar, ¿verdad? No. Avenging Eagle. Ya está en 4. Poco a poco se va acabando solo PlayStation. Eso es para que también a los que todavía propician la guerra de consolas. Voy a ponerle esto. Para que vean que... ¿Quién tiene el lanzamiento? Nada más ella tiene el lanzamiento. Ella tiene el lanzamiento. Tiene derribo. Que todos los que están todavía con su guerra de consola y que no, que PlayStation, que todo va a llegar a PC, todo se va a unificar en PC. No porque lo diga yo, porque está pasando, no tenemos que ver con PlayStation. A ver, aquí está la desprotección, aquí está el derribo, aquí también tenemos derribo, aquí tenemos lanzamiento, tenemos también derribo. Lo único que no tenemos es tunda. Igual, nos quedamos igual. Nintendo va a acabar, va a acabar llegando. No le queda de otra. Hace, ¿qué será? 4 años ya se metió a celulares, a móviles. Hace 4 años. PC va a ser inevitable también. Qué suerte le estábamos buscando. ¿Así? Pues enhorabuena por habernos encontrado. Disculpa, bueno, hace como 6 años, ¿no? 6, 7 años con el Mario Go, no sé cómo se llama. Mario Run, perdón. Oye, no hace falta ser tan rancios. Escuchen al menos lo que tenemos que decir. Un momento, ¿ustedes no pertenecen a la unidad de Soren? Volvemos a vernos.
Traemos buenas noticias para tipos con un corazón grande como el suyo, tan dispuestos a ayudar. Estamos su asistencia. ¿Les encanta la idea? No estoy seguro de cómo responder a eso. Cuéntanos mejor qué quieres. Verán, resulta que la unidad de CLAD tiene un problemilla con unos desertores. ¿Desertores? ¿Han abandonado la colonia? Ahora que no tenemos reloj de llamas, la gente es libre de quedarse o irse a donde les plazca. Puede que tenga que ver con el entrenamiento de Noke, con el que todo el mundo quiere echar la pota. Cualquiera querrá marcharse después de eso, ¿verdad? Vamos, que Noke debe asumir las consecuencias de sus actos. Si es irrelevante, hay que traer de vuelta a esos cobardes y enseñarles cuál es su sitio en este mundo. ¿Tienen alguna idea de dónde han ido los desertores? Estamos casi seguros de que se dirigieron hacia la selva de Magta. Magta, ahí es donde se esconden. Va a ser complicado dar con ellos. Exacto, por eso necesitamos personal de campo. Y ahí es donde entran ustedes. Cazar en el bosque es algo completamente distinto, como saben. ¿Aceptan de verdad? Venga. A ver, tío, ¿tú crees que te vamos a hacer algún favor si nos ladras así? Ya sabrás que escucharlos... Creo que escucharlos será una soberana pérdida de tiempo. Ah, que os cunda. Hasta luego. Por favor, se lo suplico, si las cosas siguen así. Perdona. Verán, el capitán Clad le ha echado la bronca tremenda aquí al amigo. Si no lo trae de vuelta, bueno, se pueden imaginar. El pobre ni siquiera es tan popular como para organizar una partida de búsqueda. O sea, también por eso se largaron. En otras palabras, no se lo pueden pedir a nadie más. Es patético. Creo que eso me da pena, pero solo un poquito. En fin, supongo que podemos echar una mano, pero solo por esta vez, como un favor especial. Vale, no podemos ignorar a alguien en apuros. Muchas gracias, estaré eternamente agradecido. ¿No pueden al menos intentar parecer agradecido de verdad? ¿Nos vamos ya? Es hora de empezar nuestra pequeña misión. Un placer trabajar otra vez con ustedes. Bueno, es la tendencia. Es la tendencia de las compañías a PC. Ahí está, para muestra un botón, ahí está. Ahí está PlayStation. De hecho, algo súper polémico con el Spider-Man que acaba de salir en PC la semana pasada, no me acuerdo qué día o esta semana. El Spider-Man ya se puede jugar en PC, en Steam, lo puedes comprar. Y cuando... No me acuerdo si cuando salió el Spider-Man, obviamente exclusivo de PlayStation, dijeron, este Spider-Man nunca lo vamos a sacar en PC. Hace 5 años, 6 años de eso. Y fíjate. Ahí está. ¿Cuánto va? Así lo dijeron, ¿eh? Así lo dijo Sony. Este juego, este Spider-Man nunca va a se a PC. Nunca lo van a ver, porque creo que le preguntaban que si había alguna posibilidad de que hicieran algún trato con Xbox para que saliera también en Xbox. Nunca va a salir de fuera de PlayStation. Así fue. Y mira tú. Bueno, en ese caso es el de Sony exclusivamente. Pero Nintendo, hablando de nuevo de tendencias, pues puede ser, o sea, no es de que estén peleados. Aquí se trata de dinero. Como ya lo hemos visto, aquí se trata de dinero. No de que, es que Nintendo me cuida a mí como usuario, me protege, me consiente. Bueno, hay gente que sí lo cree, ¿eh? Por eso lo digo. Y si alguno de los que están en el chat lo cree, bueno, pues es bonito pensarlo, pero todo esto es de dinero, ¿eh?
Los maltratan sacándonos juegos carísimos cada año. ¿Ahora qué? ¿Vamos a ponernos a buscar por ahí al tontón? Claro que no, por eso... ¿Por qué es que nos acompañan estos? Veo el rastro de varios soldados. Han pasado por aquí recientemente. ¿Qué rastro? No veo nada. Pues espero. Esta es mi especialidad. No me parece que estén simplemente huyendo. Están tratando de cubrir sus huellas deliberadamente. Aunque para ser sincero, no le está dando nada bien. Han dejado una pista muy clara. Ese tipo de comentarios tediosos están de más. Límate a seguir las huellas. Sí, ya, te agradecería que no me levantaras la voz por todo. Enseñar el rastro con el iris, asegúrense de no perderlo. Exactamente, si Nintendo nos quiere tanto que nos mete juegos del 2000 a 80 ¿qué? ¿Napus? Bueno, cuestan 80 dólares, 80 euros, ¿no? 80... Acá en México cuestan 1600 los juegos. Yo compro todo... No al 100%. Ah, ya ves por ahí. Yo compro todo, la mayoría de los juegos en Amazon. Y me hacen un descuento de hasta 15, 20 dólares. Si bien me va, si no, 10 dólares. En mi caso, en el caso de México. Pero sí, estos juegos están carísimos. A ver. ¿Para dónde, pues? This is something decent, right? Para acá. Ah, no entendía. Más maltrata a Latinoamérica por no tener tiendas oficiales. Sí. ¡Épale! Me asusten. Look over there. Vamos, aquí en México antes había algo oficial de Nintendo, pero lo acabaron cerrando. Porque cuando salió la Xbox, la primera, entró durísimo aquí en México. Y aparte, pues, independientemente pues de lo que haya pasado, todos también la piratería aquí con el PlayStation, el 1, pues también llegó fuerte, ¿no? Pero pues Nintendo cerró esas cosas oficiales aquí en México. Cabrones, ya zigzaguean borrachos. Is this like a rare thing? En México es fuerte Xbox, sí. No, aquí en México es Xbox. Esto no me gusta nada de nada. ¿Qué no te gusta? Explícate. Se han separado en dos grupos. Alguien sabe lo básico para confundir a un rastreador. Pero ten en cuenta que sus efectivos son escasos, así que no se habrán separado. Uno de los rastros debe ser el falso. ¡Insolencia! Los dividiremos nosotros también en dos grupos para seguir ambos rastros. Es una opción, pero tengo una idea mejor. ¿Qué dices, compañera? ¿Cargas su olor? No, me hace falta nada más.
elocuente aroma acre de la ira y la euforia, también una tibia mezcla de miedo y confusión. Pues yo solo huelo hierba y árboles. En momento de agitación emocional, los humanos desprenden fragancias intensas y únicas. Gozo, ira, tristeza, los olores describen tales emociones con total claridad. Los sentimientos me son evidentes. ¿Eso quiere decir que puedes perseguirlos guiándote solo por tu olfato? ¿A qué es increíble? La nariz de mi compañera es tan sensible como la de un licón. Los olores le permiten hacerse una idea clara de su estado emocional. ¡Ostras, qué fuerte! Es como leerle la mente. Por supuesto, a la mayoría de la gente le resulta muy incómodo y prefiere no acercarse a ella. Y que lo digas. Después de muchas penurias, este par de inadaptados acabó bajo el mando de Ashera. Ya vale de batallitas. ¿Por dónde te iramos? ¿A izquierda o derecha? Que sí, estamos en ello. Lo dejo todo en tus manos, camarada. ¿Entendido? También en toda Latinoamérica. Ay. Sí, de hecho aquí en México, por la buena recepción que ha tenido de Xbox, se salió una semana antes la Series X que la Play 5. Y en otras partes del mundo salieron el mero día, el mismo día. Y aquí en México no, aquí se adelantó una semana Xbox. Me digas, la madre. Eso no me gusta. Pues ya me aventé. Tengo que ir. Ah, bueno. Y tengo que bajar lento. ¿La puedes conseguir en stock? ¿Cuál? La Series X y la Serie S. Aquí en México no se ha habido el problema ese de escasez. Aquí en México no. Supongo que por la cercanía de Estados Unidos. Supongo, ¿verdad? Pero aquí si vas aquí en mi ciudad no es muy grande. Y si voy a un centro comercial, ahí están. Ahí están en exposición para venta. Pues han alcanzado. Rayos, un poco más y lo habríamos conseguido. Quitos ahí, sinvergüenzas, prepárense para un buen castigo al estilo No Get Hard. Piedad, todo menos eso. Idiota, si volvemos, hará de nuestras vidas un infierno. No tenemos nada que perder, mátenlos. Tranquilos, no vamos a hacer nada. Yo los voy a liquidar. Hacerlo y haceros papilla, los van a palmar. Aquí tienen los frutos de tu entrenamiento, ¿no? Que olvídate de eso, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que cerrarles la boca. Sé cuánto les gusta hacer eso, así que son todos suyos. ¿Y te vas a quedar mirando? Todavía están arreglándome el Leves. Si alguien que yo me sé no lo hubiera hecho trizas. Bueno, vale, nos encargaremos nosotros. Aunque no me entusiasme la idea, acabamos con esto. A la orden. Sí, acá en México, aquí nunca ha faltado. Y digo de mi ciudad porque mi ciudad es muy pequeña, Que no me gusta esta clase,
está. Ah, no, tengo el ataque del otro. Pensé que me había puesto el ataque del otro. El de la espada. Se acabó lo que se daba. Adiós, mundo cruel. De eso nada, van listos y piensan que con eso basta, granujas. Antes tienen que limpiar el nombre de la unidad de Clad, mancillado con sus viles actos. Solo entonces saldrán de esta. De estos harán, lo destrozaré. Pues, les hará falta mi entrenamiento para sobrevivir. Les gusta hasta las... Bueno, mátenlos, por piedad. Increíble, casi me ahoga el dulce almizcle de la desesperación. ¡Qué envergadores! La cabeza me da vueltas y no se detiene. Tío, a tu compañera se le ha ido la pinza. No es nada grave, se le pasará dentro de un rato. A mí lo que no me preocupan son los desertores, pero por razones diferentes. Aún en el caso que hubiera logrado eludirnos, ¿a dónde habrían ido? No los escaquetaron precisamente porque había causado todo tipo de problemas en sus planes anteriores. Por mucho que aborrezca la idea de su lugar está en nuestra colonia, como nos pasa a mí y a mi camarada. Pasa que hablas por experiencia. Ah, ¿qué va? Siempre ha sido un soldado modelo. Si tengo un defecto es que siempre tengo algo que decir a todo. Como cuando sacaste la lengua a pasear y ridiculizaste públicamente a un superior. Eso fue digno de verse. Bienvenida compañera, ha recuperado el sentido más rápido de la costumbre. En Colonia 11 los soldados como nosotros son la norma habitual de una vez de la excepción. Por ejemplo, que todos sean unos rebeldes es un detalle insignificante. Yo personalmente doy la bienvenida a la gente que se parece a nosotros. Si es una broma no tiene ni puñetera gracia. A mí no me metas en tu saco, guapa. ¿Qué? ¿Un beso o qué? Huele a mentira. Nos vemos. Lo mismo digo, espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse, si es que sobrevivimos. Superado. I see some relations have changed. Es que no sé qué hacer, caray. No sé qué hacer, caray. Ah, bueno, aquí tengo un lugar. Un lugar que me ha faltado explorar. Es muy poquito. Porque aquí el nivel es como el que traigo. Is this like a rare thing? Ah. Mira, me atacan, está al mismo nivel. Se va bien rápido. Please work with me a little. You what? You're supposed to be following me. Es que nivel 65. This one's got character. Shall we tango? ¡Llámalo! Over here. Vaya los dos, no. No creo. Bien. Murió.
Esta combinación de grupo no me gusta. No me gusta nada esta combinación. Mira, no. No me da no, ¿por qué no? No sé por qué no me da no. Me lo mata. No, ¿para qué? Se fue de pánico. Se fue de pánico. No pasa nada, Acá lo va. Esta combinación no me gusta nada. Leave the enemies to me. Nothing's getting past me. So I gotta whack him. I can do that. Gotta keep you guys safe. I'll handle this. Leave it to me. Good thing we found this. Este es. No, vamos a ver la diferencia, Igual y pueden estar al mismo nivel y este juego al mismo nivel los enemigos te sacan como 5. Es la experiencia que he tenido con Xenoblade. Pero ahorita veo la diferencia. Good thing we found this. ¿Eso es? No, tengo que es. This one's got character. Shall we tango? Keep your attacks focused. Dale, dale. Qué rápido con estos güeyes. Esto es buenísimo, esta combinación de equipo. ¡Hola, mamá! Mira, es que tomos están muy poderosos. A mis healers. Mis 2 healers muertos. Bien. Bien. Venga tu madre.
Sí, aquí hay que regresar después. Aquí hay que regresar a nivel 70. I'll take point. Huh? Bueno. Imagine it get wrecked. No más. Vence. La vez que salieron estaban aquí. Es que no creo. ¿A dónde se habrá ido esa mendiga ciudad? Bueno, por ni modo, o sea, hay que hacer otras cosas. Yo pienso que eso es perdible. Ay, también aquí tendría que haber venido. I see some relations have changed. Y hay una misión, mira. Niebla y aniquilación. Tengo una misión. A ver, sí es cierto. Tengo una misión de la ciudad. Esta es misión de héroe. Pero no la puedo hacer aquí, mira. Lecturas. Moda de la ciudad, mira. A ver. Where should I start? Las ropas, esas que pillamos esto prestadas hace tiempo, las confeccionan en la ciudad. Es así, igual encontramos a más gente por ahí con las mismas pintas, ¿no? Oye, un momento, ¿piensan que mi forma de vestir es algo espantosa? Lo cierto es que nos ataviamos muy apresuradamente, quizá no reparamos suficiente el estilo. Desde el punto de vista de los residentes de la ciudad, bien podría ser que nuestros conjuntos resultaran ofensivos. Eso es justo lo que me temía. No te preocupes, ¿no? Que vas bien. Tallon es un poco paranoico. Yo creo que que va mal vestido es él. Mi indumentaria es puramente funcional, carece de sentido preocuparse solo de las apariencias. Pues suena sensato, ahora que lo dices, una filosofía muy Tallon. Ya que saca el tema Tallon, hace tiempo que quiero comentarte una cosa. ¿De qué se trata? Tu bufanda es horrorosa. ¿Qué acabas de decir? Repítelo si te atreves. Lo siento, lo sabía. Eres igual de vanidoso que nosotros. Es hipotético. Ay, no. Bueno, vale. Could you all come round for a second? ¿Te has fijado en la ciudad nos llevamos adultos como Mónica enseñan cosas de la peña bajita? No se dice peña bajita, sino niños. Sí, yo vi cómo les leían a los niños, me pareció una escena idílica, la verdad. Nosotros no teníamos tantos miramientos. Nuestros entrenadores nos hacían aprender las cosas por las duras, nada de lecturas. Estoy convencido de que Mónica diría que su método es más natural. Y tendría razón. No me imagino a esos niños blandiendo un arma y luchando por sus vidas. ¿Crees que antes de hacerse adulta a Mónica le leían historias Guernica? Pues es posible, ¿no? Esa idea se me hace extraña. De hecho, no me imagino una escena así. Sí, tío, es una idea rarísima. Es que estas son las misiones que había ahí, en la ciudad. Let's lay out the facts. ¿Es la del héroe? Ah, bueno, ahorita vamos a ver. La ciudad está llena de cosas de las que nunca ha oído hablar. He oído un montón de tecnología y todo eso. Pero parece que, igual que nosotros, tiene que rapiñar algunas cosas, como piezas de Lemis. En su caso parece más difícil que salir a por chetarlas sin más. Tener que ser más listos que Agnus y Quieres para conseguir lo que necesitan debe ser un incordio. Por no mencionar que no pueden dejar ningún rastro. De allí que tengan una unidad especializada de chatarreros. Son un equipo de élite, pero no luchan en primera línea, a diferencia de las tropas de Mónica. Imagino que con idea de dotar de flexibilidad y movilidad, el escuadrón contará con pocos miembros. ¿Una especie de mini pelotón secreto? Escuchen, ¿les parece bien que vistemos los pantanos de No? Me gustaría saber más de los números. Ah, están allá.
¿Te producen curiosidad los chatarreos? Un poco, parece una labor muy dura. ¿Podemos echaros una mano? Seguro que andan cortos de personal. Vaya, según cuenta Benny, se ve que es una unidad chiquitita. ¿Quién me mandará a hablar a mí? En cualquier caso, es una oportunidad perfecta para conocerlos mejor. Pues decidido, los pantanos de Lom. Este lugar también está a nivel 70, creo, A ver. Es que yo quiero ir a la maldita ciudad. Porque me faltó... Hay una misión de héroe, creo. Estaba. Y seguramente va a ser Mónica. Ay, me equivoqué. Quiero grabar. It's good to keep a record. It's good to keep a record. Where to from here? Ese lugar sí está complicado. Vamos a ver qué tal me va. Yo pienso que es aquí. Ah, no es acá. Va a ser esto. Va a ser esa. Porque aquí otros pantanos había. Venga tu madre, no es acá. Mira, nivel 70. Entonces, ¿dónde es? A ver, ¿qué me va a decir? Decadencia. Es región decadencia. Ah, están acá. A ver acá. Bueno, en cuanto a la habilidad de tirolina, sigue avanzando en el mapa. Sigue avanzando en el mapa y es como misión principal. Is that? No lo mames, estaban, güey. Ustedes, no te alteres, estamos de su lado. Lo vas a saber, cuando llegues a ese momento lo vas a saber porque es misión principal. Pensamos que les vendrá bien que echemos una mano. ¿Mónica? Entonces deben ser los uroboros. Fantástico, nosotros nos apañamos, pero pueden echar a la capitana que está delante. Parece que hay unos monstruos realizando la tarea de recuperación. Entendido, haremos lo que podamos. ¿Están todos bien? Como una rosa, nos llevaremos hasta el último trozo de chatarra de vuelta a la ciudad. Para nosotros estos escombros son como un cofre de tesoro. No podemos desperdiciar ni un trocito. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Un amigo mío murió hace poco, se llama Yu. Cuando veo estos restos, no puedo evitar pensar en las personas que murieron. Deberíamos estar agradecidos por todo lo que nos queda. Comprendo bien ese sentimiento. Aquí es la entrada a la ciudad, pero está cerrado ya, mira. Hijo, ese pinche madre va a ser perdible. Ah, no, sí. Aquí es donde estaba la cosa. La cosa horrorosa. ¿Está? No, yo quiero ir, ¿no? Mira, hay otra misión acá.
Yo también cuando vi que estaba ahí la misión, digo la misión, la habilidad, dije, sí, ya por fin. Totalmente. Smarts. Pero nadie me dice dónde está. Bueno, aquí está el barquito, mira. Aquí está el barquito. Bien. What is that Garaffa doing? Man, that was close. Si Pikachu fuera una jirafa, ese fuera. ¡Cabat! Anda, mira, el Suroboros en persona. Nizuko me dijo que venías. Menudo bozarrón. Pero no, si no los he asustado, estén tranquilos, que no dejaremos rastro de nuestra presencia. Me alegra de verte tan entusiasmada. Recuperarlo todo se está llevando bastante tiempo, ¿verdad? Sí, es que las silurafas nos están puesto bastante difícil. No sé qué mosca les ha picado, pero están pesadísimas. No nos dejan recoger chatarra en paz. Se están volviendo imposible hacerse con las piezas del Etnis. Y yo lo que quiero es recuperarlas intactas, si es posible. ¿No estás pidiendo que le libremos de unas pocas silurafas? Chupado. El objetivo es la recuperación del material, y enfrentarse al enemigo es algo secundario, repítelo. Hostias, ¿y eso a qué se refiere? Es el orden de prioridades, que no se te olvide. De la chatarra que recuperemos depende más vidas de las que crecen. Tenlo siempre presente, ¿estamos? Sí, jefa. Buen chico, no te preocupes, cometer errores es parte del trabajo de un novato. ¿Novato? Pero un nuevo recluta, ¿no? Anda, que es gerundio. Usen nuestros poderes a toda la pesca para recuperar los materiales. Gracias de antemano. Good to add more names. Allá arriba, ¿no? Y ese es 71. Chingada, mouse. De hecho, por ahí hay una parte que hay que subir, pero no sé cómo. I don't want to do this, but you're in our way. Break! Yeah. Pretty much what I expected. I'd say we were moving in sync, right, Tile? Huh. Huh. Uno por uno nos va a decir. What is that Garaffa doing? Man, that was close. De hecho, también lo quiero dejar en un lugar sin hacer nada principal, porque quiero también mapear lo que es el mar. Muy bien, sin daños reseñables. No hay quien destosa, ¿eh? Así se las gastan los uroboros, supongo. Parece que la hemos convencido. Todo esto era parte de una prueba, ¿verdad? Intuyo que querían comprobar si el poder de los famosos uroboros encajaba con los métodos de los números perdidos. En fin, nos han calado. Son más listos de lo que pensaba. Está bien saber lo que piensan de nosotros los chitarreros. Gracias por decírnoslo. Soy yo quien debería darle las gracias. Gracias a ustedes, mi equipo se ha mantenido a salvo. Mizuki se acaba de casar y si le pasara algo no será capaz de mirar a Mei en la cara. Pero estoy divagando.
Procuremos que las tropas lleguen de una pieza a casa y asunto arreglado, ¿no? Gracias por la ayuda, es un placer trabajar con ustedes, Ouroboros. I see some relations have changed. Es que cuando salió la de esta cinemática de que se habían escapado. Mira, por aquí. Se habían escapado los de la ciudad. Y no he visto esto. Se parecía mucho a este lugar, pero no me deja ir directamente hacia ese lugar. A ver si dándole la vuelta por aquí podría entrar, pero dudo. Por acá hay algún lugar. Esto es lo que quiero hacer para el próximo directo. Hay que tener mapeado a esto. Digo, nada más como las islas, no todo, ¿ah? Lo que sacado, claro. Me imaginaba que por aquí. A ver, aquí hay algo interesante. Wow. ¿Cómo se sale? A ver. No va a haber nada. I hope we can make use of this. Bueno, y de qué nivel también. Okay. Great. Wonder what it's like inside. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Oh, that's a rare one. ¿Dónde estamos? El legado de los 7. Ah, es un Letnis. Se desbloqueó 20, 60%, 20. Very críticos. Ah, mira. Mira nada más.
Pero es que es una zona secreta. Yo pensé que me iba a llevar hacia donde necesito y... ¡Ay! Iba a caer. No sé qué vaya a salir por aquí. Chingado. No me gusta. Ey, aquí hay una puerta. Una puerta que no está abierta. This is something decent, right? Pues no, señores. Es que me falta todo esto. Ah, no sé por dónde empezar, A ver, lo que voy a ir a hacer. Voy a ir ahorita que me acordé. Voy a ir a de las primeras zonas. Porque por aquí. Por aquí hay un monstruo único. Que no he podido derrotar. Y a lo mejor ahorita ya la puedo derrotar. Ya precisamente ahí donde está al usado eso. Oh. A ver si está haciendo calor. Si estaba el calorcito, está pegando fuerte. Voy a guardar. It's good to keep a record. It's good to keep a record. ¿Ya no está? Ok. Ahí está.
gigante este güey. Gotta be a toughie, huh? I'll lure them in. Keep your attacks focused. No lo pueden desproteger, Ya te mueves. Ya. Mira cómo me baja. Vete a la bestia. Y le ganó por 11 niveles. Ahí está. Bien. A ver, le vamos a hacer todo el daño posible ahí. Trabajos, Trabajos de hechos. Poquito. Más o menos, güey. Me va a llevar todas. This should be our plan of attack. No creo que llegue, ¿verdad? Trabajos a 40. No. Hay que tener 60 ahí. Y porque estaba con lanzado, Ah, no le afecta.
¡Córrelo! ¡Rápido! ¡Tunda! ¡Bien! Ya murió, ya murió, ya murió. Bueno, todavía no, pero ya casi. Bien. ¡Uno! Pasa la cadena ya para que mueran. Tengo los ojos viscos de tanto diablo. Pero le está dando durísimo al vicio, ¿eh? Al viciazo. Ya, esto ya está de más, pero para experiencia. $200 en la primera. Ay, güey. Voy sacando un par de botas. Estaban difíciles, entonces. Difíciles de sacar. Llegó el 80. Un poquito. Ah, bien. Estoy en el 225 del nivel. No mames. Bastante. Ah, 255. Qué güey me... Too easy. Come after me and that's what you get. If only you didn't charge off on your Eso own. es demasiado, no lo puede matar otro día. Estuve aquí dándole mucha vuelta. A ver, ¿qué me dijo algo? Que ya había sacado algo.
Directo. Wonder what's inside. En una misión que también estaba pendiente. Es esta, mira. Ah, también tengo esta pendiente. De hecho ya, pues lo voy a, después de esta, si es que la puedo lograr, porque también son de nivel 60, creo. Son muchos. En caso de que lo logre, mañana empiezo con misiones secundarias ya de fondo. Las que tengo ya pendientes, las de las nuevas zonas, porque ya veo que sí se pueden perder. Y pues desafortunadamente la ciudad, hasta que no continúe con misión principal, me van a decir dónde está la ciudad. La ciudad es la donde estaba en Fendespada. Por acá. 3, chinga tu madre. ¿Qué es el problema? ¿Qué me apuntan? Ya tu madre, ¿qué hizo? De un golpe, mira. Júrame. Ah, es que están en... Si hay oportunidad, hay oportunidad porque... Los killers estaban No, ya Cena y Tallón ya murieron, ahorita sea. Vale. Ya valió Mauser. Mira. Cómo lo ataca. ¡Oh! ¡Vale! No, es que no es malo. Es que lo malo que están todos ahí. You want me to lead? ¿Dónde me dejan? Voy a ver si puedo traérmelos uno por uno. Ah, no fui por allá arriba. Bueno, para allá es el camino principal, creo. También puede ser que si continúo la misión principal me lleven directamente ahí a la ciudad, pero no sé. No le voy a probar. Es que creo que si me ve uno, me detecta uno, me detectan los tres, creo, ¿no? Mira, no es que no lo puedo seleccionar. Qué raro, no lo puedo seleccionar. Mira, me builda ya. Es que ven todos. Un golpe.
pantalla ni sea, ya. No me acuerdo cómo se huye. No me acuerdo cómo se huye. Quit being an idiot. Great ride. Oh, fuck, this is bad. Get it done! Get cracked. Yep, this is bad. Hey. Still with me? Gale slash. Come on, get your asses in high gear. Why? No! La fuerza. La fuerte. Wanna die? Venga, tu madre. No way! Eyes over here! Muerto ya, el último. I'm sorry, everyone. A su madre. Big responsibility. El nivel voy bien, pero lo malo es que te montonean. Pues queda para más adelante. We could do with some food. Vamos, está en nivelito apenitas. Ah, ya estaba muy abajo también. Ya estaba muy abajo, por eso no I aguantaba. definitely feel stronger. It's good to keep a record. It's good to keep a record. Bueno, amigas, yo pienso que le vamos a dejar aquí por el directo de esta noche. Qué buenísimo. Buenísima parte de misión principal. Ahora en adelante pues ya te toca completar, tratar de completar todo lo secundario que tengo pendiente de esta nueva zona y empezar a regresar en las zonas pasadas, en las zonas anteriores, si hay misiones secundarias y pues hacerlas. Entonces toca pues otros 2 directos posiblemente de misión secundaria para tratar de hacer todo. Obviamente esta misión que acabo de tratar de hacer pues hay que llevarlos a nivel 70 para que, que estén amontonados o me estén montoneando, pues no lo aguante, pues por así decirlo. Y pues bueno, amigazos, gracias a la gente que me acompañó, que le dio su poderoso like y comparten en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente directo para continuar con este juegazo. ¡Vámonos! Buenas noches, heridos. ¡Vámonos!